El elefante encadenado. Cuando era chico, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de ellos eran los animales. Dentro de ellos, mi preferido era el elefante. Durante la función, la enorme bestia impresionaba a todos por su peso, tamaño y, sobre todo, por su descomunal fuerza. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, uno podía encontrar al elefante detrás de la carpa principal, atado mediante una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal era capaz de arrancar con facilidad la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Por qué el elefante no huye, arrancando la pequeña estaca con el mismo esfuerzo que yo necesitaría para romper un palito de fósforos? ¿Qué fuerza misteriosa lo mantiene atado impidiéndole huir? Tenía unos 7 u 8 años y todavía confiaba en la sabiduría de las personas grandes. Pregunté entonces a mis padres, maestros y tíos, buscando respuestas a ese misterio. No obtuve una respuesta coherente. Alguien me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si es cierto que está amaestrado, entonces, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta que me satisfaciese. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Solo lo recordaba cuando me encontraba con gente que me daba respuestas incoherentes por salir del paso. En ocasiones encontraba otras personas que también se habían hecho la misma pregunta. Hasta que un día encontré una persona lo suficientemente sabia que me dio una respuesta que al fin me convenció. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca toda su vida, desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño elefantito, con solo unos días de nacido, sujeto a la estaca. Estoy seguro que en aquel momento el animalito empujó, jaló, sacudió y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo liberarse. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Podría asegurar que el primer día se durmió agotado por el esfuerzo infructuoso, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que seguía, hasta que un día, un terrible día, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. El elefante dejó de luchar para liberarse. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede hacerlo. Tiene grabado en su mente el recuerdo de sus entonces inútiles esfuerzos y ahora ha dejado de luchar. No es libre porque ha dejado de intentar serlo. Nunca más intentó poner a prueba su fuerza. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a varios cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos con un montón de cosas, simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestra mente, no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber cuáles son nuestras limitaciones ahora es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo nuestro corazón. Espero que esta simple historia te cargue de energía como para creer que en la vida no hay imposibles. El pescador satisfecho. Cierto día, un millonario que poseía una inmensa fortuna se horrorizó cuando vio a un pescador tranquilamente recostado contra su barca fumando una pipa. «¿Por qué no has salido a pescar?», le preguntó el millonario. «Porque ya he pescado bastante por hoy», respondió el pescador. «¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?», insistió el millonario. «¿Y qué iba a hacer con ello?», preguntó a su vez el pescador. «Ganarías más dinero», fue la respuesta. «De ese modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces, por lo que ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de nylon,
con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener 2 barcas y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico, como yo». «¿Y qué haría entonces?», preguntó de nuevo el pescador. «Podrías sentarte y disfrutar de la vida», respondió el millonario. «¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?», respondió satisfecho el pescador. «Y es que veréis, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita». El lado negativo de la mente. Cuentan que hace mucho tiempo, en un lejano templo donde se preparaban las jóvenes mentes más brillantes, un grupo de discípulos le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente?». El maestro, en silencio y sin mediar palabra, se retiró un momento y enseguida regresó con un gran pergamino enrollado. Le quitó el sello que lo mantenía fijado y poco a poco fue abriéndolo hasta que se pudo ver un gran lienzo en blanco. En medio del lienzo había un pequeño punto negro. «¿Qué veis en este lienzo?», preguntó el maestro a sus discípulos. Todos los discípulos respondieron: «Un pequeño punto negro, maestro». El maestro dijo: «Ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio en blanco que lo rodea». Compartir nuestra luz. Cierto día, el maestro Husong, un gran filósofo de Oriente, llamó a sus discípulos para que se reuniesen en torno a él. Cuando todos estaban sentados atendiendo, les contó la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña antorcha. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podría ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia antorcha, y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó al maestro Husong: «¿Qué nos enseña este relato, maestro?». A lo que Husong contestó: «Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con los demás. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario, la hace crecer». El labrador y sus hijos. Un labrador anciano que tenía varios hijos enemistados se valió del siguiente método para darles una lección. Los llamó a todos, mandó traer un puñado de varas y las ató todas juntas. Luego pidió a cada uno de ellos que las rompiera, diciéndoles: «Dejaré toda mi fortuna en herencia a aquel de vosotros que pueda quebrar estas varas». En vano trataron uno tras otro de romper el mazo de varas, apoyando el haz sobre sus rodillas. Finalmente, después de un buen rato, el padre, sacando una por una las varas, las quebró fácilmente. Sus hijos le observaron y dijeron: «Así también podríamos haberlo hecho nosotros, padre». Y el anciano les replicó: «Esta lección, hijos míos, es la mejor herencia que os dejo. Pensad en ella. Vosotros sois como estas varas. Si estáis unidos, seréis fuertes e invencibles, pero si os separáis, cualquiera os vencerá. La unión hace la fuerza». El camello atado. Una caravana que iba por el desierto se detuvo cuando empezaba a caer la noche. Un muchacho encargado de atar a los camellos se dirigió al guía y le dijo: «Señor, tenemos un problema. Hay que atar a 20 camellos y yo solo tengo 19 cuerdas. ¿Qué hago?». «Bueno», dijo el guía, «en realidad los camellos no son muy lúcidos. Ve dónde está el camello sin cuerda y haz como que lo atas. Él se va a creer que lo estás atando y se va a quedar quieto». El muchacho así lo hizo.
A la mañana siguiente, cuando la caravana se puso en marcha, todos los camellos avanzaron en fila. Todos, menos uno. «Señor, hay un camello que no sigue a la caravana». «¿Es el que no ataste ayer porque no tenías soga?» «Sí, ¿cómo lo sabe?» «No importa. Ve y haz como que lo desatas. Si no, va a creer que sigue atado. Y si lo sigue creyendo, no caminará». Este cuento ilustra de qué forma los límites no los impone la realidad, sino nuestras propias creencias. Somos como el camello, atados sin cuerda a nuestra mente. La luz del ciego. Hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un anciano caminaba de noche por las oscuras calles, llevando una lámpara de aceite encendida. En cierto momento, un hombre giró una esquina y tropezó abruptamente con el anciano. El hombre se puso a gritarle con malos modos: «¡Vigila, viejo! ¡Mira por dónde vas!». Tras gritar, el hombre se calmó y miró al anciano a la luz de la lámpara que éste sostenía. De pronto, reconoció a un amigo. Se dio cuenta que era Guno, el ciego del pueblo. Le dijo: «¿Qué haces, Guno, tú, ciego, con una lámpara en la mano? Si tú no ves». El anciano le respondió: «Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. No llevo la lámpara para ver mi camino, sino para que no tropiecen conmigo y para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí». El lobo y el perro. Un flaco y hambriento lobo se encontró en el camino a cierto perro gordo y bien cuidado. «Explícame», le dijo, «¿a qué se debe que, siendo yo más fuerte que tú, no encuentre qué comer?» «Se debe», contestó el perro, «a los cuidados de mi amo. Me da pan y los huesos que le sobran. Además, no tengo otra obligación que vigilar su casa. Si gustas, puedes gozar de lo mío cumpliendo las mismas obligaciones». «De acuerdo», repuso el lobo. «Es mejor vivir así que vagar por el campo en busca de sustento». «Pero oye», añadió el lobo, «¿qué tienes en el cuello?» «Es el collar de la cadena con que me atan a la perrera durante el día. En cambio, de noche, libre de ataduras, corro por donde quiero». «Pues, si no eres libre», replicó el lobo, «goza de tus bienes que yo no los quiero, si para disfrutarlos tengo que sacrificar mi libertad. Más vale la libertad con dificultades a la más cómoda y regalada esclavitud». El joven y el sabio. Cierto día, un joven fue a ver a un sabio y le preguntó: «Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en un sabio?». El sabio no contestó. El joven, tras repetir varias veces su pregunta sin obtener respuesta alguna, lo dejó y volvió al día siguiente con la misma demanda. No obtuvo tampoco contestación. Pasado cierto tiempo, volvió por tercera vez y repitió su pregunta: «Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en un sabio?». Por fin, el sabio pareció prestarle atención y se dirigió a un río que por allí corría. Entró en el agua llevando al joven de la mano. Cuando alcanzaron cierta profundidad, el sabio se apoyó en los hombros del joven y lo sumergió en el agua, a pesar de los esfuerzos de éste para liberarse. Al fin lo dejó salir. Cuando el joven hubo recuperado el aliento, el sabio le preguntó: «Hijo mío, cuando estabas bajo el agua, ¿qué era lo que más deseabas?». El joven contestó sin dudar: «Aire, quería aire». «¿No hubieras preferido mejor riquezas, placeres, poder o fama? ¿No pensaste en ninguna de esas cosas?». «No, señor, deseaba aire y solo pensaba en el aire que me faltaba», respondió convencido. «Entonces», dijo el hombre, «para convertirte en un sabio, debes desear la sabiduría con la misma intensidad con la que deseabas el aire. Debes luchar por ella, y no por fama, riquezas o poder. La sabiduría debe ser tu aspiración día y noche. Si buscas la sabiduría con esa intensidad, seguramente te convertirás en un sabio». El perro ambicioso. Un perro que paseaba por el campo encontró un hermoso hueso.
Y para no tener que repartirlo con nadie, decidió ir a comérselo al otro lado del río, donde estaría totalmente solo. Al llegar a un estrecho puentecillo, se asomó para ver la corriente y en ese momento creyó ver en las aguas cristalinas a otro perro que también llevaba en la boca un hueso como el suyo. Pero lo que realmente estaba viendo era su propio reflejo sobre el agua, aunque él no se diese cuenta. «¡Repámpanos!», pensó el ambicioso animal. «¡Otro perro! Y también lleva un hueso como el mío. Aprovecharé esta oportunidad, se lo quitaré y así tendré doble ración». Y sin más, se lanzó al agua y abrió la boca para morder al otro perro. Lo que sucedió es fácil de imaginar. Además de sufrir un desagradable remojón, perdió su querido hueso que fue arrastrado río abajo por la corriente. Y es que a veces, por ser egoísta y demasiado ambicioso, se pierde lo que se tiene. Dos cabras testarudas. Dos cabras ansiosas de libertad abandonaron sus respectivos rebaños para ir en busca de aventura. Por una rara coincidencia, ambas se encontraron, aunque separadas por un río muy ancho. Un estrecho y viejo tronco, por el que apenas hubieran podido pasar dos comadrejas, hacía las veces de puente. «¡Espera que pase yo!», gritó una de las cabras. «No, pasaré yo», respondió la otra. Que no, yo pasaré primero». Y como ninguna de las testarudas había cedido en sus propósitos, las dos se aventuraron por el tronco al mismo tiempo. Llegaron a mitad de camino, y aunque comprendieron que era imposible pasar las dos a la vez, ninguna de ellas quiso retroceder. Recurrieron a la fuerza, chocaron sus cuernos y empujaron con todas sus ganas. Pero finalmente las dos cayeron al agua. Y es que a veces es preferible dialogar y ser razonable a ser un auténtico cabezota. La testarudez es mala consejera. Galletitas. A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente 1 hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente, la señora ve por el rabillo del ojo cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha pasado. Así que, con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada y el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita. «No podrá ser tan cara dura», piensa, y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa, le ofrece media a la señora. «Gracias», dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. «De nada», contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa: «Insolente». Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas, intacto. La tristeza y la furia.
en un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño. Y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Una mujer muy sabia. Una mujer muy sabia se despertó una mañana. Se miró al espejo y notó que tenía solamente 3 cabellos en su cabeza. Pensó, creo que hoy me voy a hacer una trenza. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. Al día siguiente se despertó, se miró al espejo y vio que tenía solamente 2 cabellos en su cabeza. Dijo, creo que hoy me peinaré con la raya al medio. Así lo hizo y pasó un día grandioso. Al día siguiente, cuando despertó, se miró al espejo y notó que solamente le quedaba un cabello en su cabeza. Bueno, dijo, ahora me voy a hacer una cola de caballo. Así lo hizo y tuvo un día muy, muy divertido. A la mañana siguiente, cuando despertó, corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un solo cabello en la cabeza. ¡Qué bien!, exclamó. «Hoy no voy a tener que peinarme». Y es que tu actitud es todo. Encara la vida con alegría, pues la felicidad está en nuestro interior. Siempre sé bondadoso, porque cada persona que te encuentres está peleando alguna clase de batalla. La vida no es esperar a que la tormenta pase, ni es abrir el paraguas para que todo resbale. Es aprender a bailar bajo la lluvia. Las 3 pipas. Cuenta una leyenda india que un miembro de la tribu se presentó fuera de sí ante el jefe para hacerle saber que iba a tomar venganza contra un enemigo que lo había ofendido. Pensaba ir corriendo y pelearse con él. El jefe lo escuchó y le propuso que fuera a hacer lo que pensaba, pero que antes llenara su pipa de tabaco y la fumara a la sombra del árbol sagrado. Así lo hizo el guerrero. Fumó bajo la copa del árbol, sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe para hacerle saber que lo había pensado mejor, que entendía que era excesivo pelearse con su enemigo, pero que había decidido discutir acaloradamente con él. El anciano jefe volvió a escucharlo y aprobó su decisión, pero le hizo ver que, ya que había cambiado de opinión, debería volver al mismo lugar y fumarse otra pipa. Así lo hizo el indio. Fumó y meditó. Al terminar, regresó ante el jefe para comentarle que estimaba excesivo el discutir acaloradamente, pero que iría a echárselo en cara delante de todos para que se avergonzara. Con bondad, fue escuchado de nuevo por el anciano y orientado para que repitiera su conducta y meditase de nuevo. Bajo el árbol centenario, el guerrero convirtió el tabaco y el enfado en humo.
Pasado el tiempo, volvió ante el jefe para decirle que lo había pensado mejor y que había decidido acercarse a quien lo agredió y darle un abrazo. Así no será mi agresor, sino que recuperaré al amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. El anciano jefe le regaló 2 cargas de tabaco para que ambos fueran a fumar juntos al pie del árbol, y le comentó: «Eso quería pedirte, pero no era yo quien debía decírtelo, sino tú mismo. Era necesario darte tiempo para que lo descubrieras». Saco de plumas. Cuenta la historia que un hombre consumido por la envidia calumnió gravemente a un amigo suyo que había alcanzado mucho éxito. Transcurrido un tiempo y aún arrepentido, se acercó a una mujer muy sabia y le dijo: «Quiero arreglar lo que hice a mi amigo. ¿Qué puedo hacer?» «Toma un saco lleno de plumas pequeñas y suelta una por una en cada lugar que visites», dijo la mujer sabia. El hombre, feliz por tan fácil tarea, se fue con el saco lleno de plumas. En unos días ya había soltado todas las plumas y regresó junto a la mujer sabia. «Ya he terminado de soltar todas las plumas». Esa era la parte más sencilla. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste anteriormente. Sal y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues entendió lo que esto significaba. No pudo juntar casi ninguna. Al regresar, la mujer sabia le dijo: «Al igual que no has conseguido juntar todas las plumas, asimismo el mal que le hiciste a tu amigo pasó de boca en boca y el daño ya está hecho». Y es que a veces nuestros actos pueden hacer daños irreparables. Trata de evitar hacer cosas malas a los demás. Y si ya lo has hecho, procura pedir perdón de corazón. Cargar las piedras. Una agradable mañana, el maestro oriental Huson paseaba por el jardín con sus discípulos. Huson propuso a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba por el camino tropezó con una gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después, tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con las que iba tropezando las cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre? «Que es un necio», respondió uno de los discípulos. «¿Para qué cargaba las piedras con las que tropezaba?» Huson dijo: «Eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros les han hecho, los agravios sufridos y aún la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro paso más seguro». Perdonar y agradecer. Cierto día, 2 amigos caminaban juntos. Era un día muy agradable y los 2 disfrutaban del viaje conversando animadamente. En un momento dado, comenzaron una fuerte discusión. Dejándose llevar por la ira, uno ofendió al otro con gran cantidad de insultos sin justificación. El otro, bastante ofendido y sin decir palabra, se paró y escribió en la arena: «Hoy, mi mejor amigo me lanzó muchos insultos, ofendiéndome gravemente». Más adelante llegaron a un oasis. El hombre ofendido cayó al agua y estuvo a punto de ahogarse, pero rápidamente su amigo le tendió la mano y lo salvó. Cuando pudo recuperarse del susto, tomó un estilete que llevaba en el bolsillo, cogió también una piedra y sobre ella talló: «Hoy, mi mejor amigo me ha salvado la vida». Confundido, el otro hombre le preguntó: «Dime, ¿por qué después de haberte ofendido escribiste en la arena y ahora que te he salvado, escribes en una piedra?» Con una gran sonrisa en el rostro, su compañero le respondió: «Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena lo que ha pasado, para que el viento del olvido se encargue de borrarlo. Pero cuando un amigo nos ayuda, debemos tallarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo nunca. Debes perdonar las ofensas de tus amigos
y agradecer su ayuda cuando te la ofrecen. ¿Por qué la gente grita? Un día, una maestra preguntó a sus discípulos: ¿por qué las personas se gritan unas a otras cuando están enojadas? Los discípulos pensaron durante unos momentos. «Porque pierden la calma», dijeron. «Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?», preguntó la maestra. «¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enfadado?». Los discípulos dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía a la maestra. Finalmente, ella explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Cuanto más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Luego, la maestra preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. La maestra continuó: cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se acercan aún más por el amor que se tienen. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Esto sucede cuando dos personas que se aman están muy cerca. Por último, la maestra dijo: cuando discutáis, no dejéis que vuestros corazones se alejen. No digáis palabras que os distancien más, porque llegará un día en que la distancia sea tan grande que no encontraréis de nuevo el camino de regreso. Sueños de semilla. En el silencio de mi reflexión, percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña e insignificante, pero también pletórica de potencialidades. Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo. En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos para poder dar lo que tienen que dar. Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol, y tantas son las semillas como son los sueños secretos. Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces y darse a luz, morir como semillas, para convertirse en árboles. Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan en su solidez que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla. Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase, en cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez cegadora. Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos, y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en árboles y desplegarán sus ramas que como alas gigantescas cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro. Nada hay que temer. Una sabiduría interior las acompaña, porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. El árbol de la amistad. Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren todo el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar, mas otras apenas las vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos, y hay muchas clases de ellos. Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza a cada uno de nuestros amigos. El primer brote que nace es nuestro papá y nuestra mamá. Nos muestra lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos,
con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer con nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien. Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, de corazón. Son sinceros, son verdaderos, saben cuando no estamos bien, saben lo que nos hace feliz. También existen aquellos amigos por un tiempo, unas vacaciones, o unos días o unas horas. Ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro durante el tiempo que estamos cerca. Hablando de cerca, no podemos olvidar a los amigos distantes, aquellos que están en la punta de las ramas y que cuando el viento sopla siempre aparecen entre hoja y hoja. El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas. Algunas nacen en otro verano y otras permanecen por muchas estaciones. Pero lo que nos deja más felices es darnos cuenta de que aquellas que cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con alegría. Son momentos de recuerdos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino. Te deseo, hoja de mi árbol, paz, amor, salud, suerte y prosperidad, hoy y siempre. Simplemente porque cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre dejar un poco de sí y se llevan un poco de nosotros. Habrá de los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejaron nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. El burrito descontento. Érase una vez un día de invierno muy frío. En el campo nevaba abundantemente y dentro de una casa de campo, en su establo, había un burrito que miraba a través del cristal de la ventana. Junto a él tenía un pesebre cubierto de paja seca. «Paja seca», se decía el burrito despreciándola. «Vaya una cosa que me pone mi amo. ¡Ay, cuándo se acabará el invierno y llegará la primavera para poder comer hierba fresca y jugosa de la que crece por todas partes en el prado y junto al camino!». Así, mientras suspiraba el burrito de nuestro cuento, fue llegando la primavera, y con la ansiada estación creció hermosa hierba verde en gran abundancia. El burrito se puso muy contento, pero sin embargo, le duró muy poco tiempo esta alegría. El campesino segó la hierba y luego la cargó a hombros del burrito y la llevó a casa. Y luego volvió y la cargó nuevamente. Y otra vez, y otra, de manera que al burrito ya no le agradaba la primavera, a pesar de lo alegre que era y de su hierba verde. «¡Ay, cuándo llegará el verano para no tener que cargar tanta hierba del prado!». Vino el verano, mas no por hacer mucho calor mejoró la suerte del animal. Porque su amo le sacaba al campo y le cargaba con mieses y con todos los productos cosechados en sus huertos. El burrito descontento sudaba la gota gorda, porque tenía que trabajar bajo los ardores del sol. «¡Ay, qué ganas tengo de que llegue el otoño! Así dejaré de cargar haces de paja y tampoco tendré que llevar sacos de trigo al molino para que allí hagan harina». Así se lamentaba el descontento, y esta era la única esperanza que le quedaba, porque ni en primavera ni en verano había mejorado su situación. Pasó el tiempo. Llegó el otoño. Pero, ¿qué ocurrió? El criado sacaba del establo al burrito cada día y le ponía a la albarda. «¡Arre, arre! En la huerta nos están esperando muchos cestos de fruta para llevar a la bodega». El burrito iba y venía de la casa a la huerta y de la huerta a la casa, y en tanto que caminaba en silencio, reflexionaba que no había mejorado su condición con el cambio de estaciones. El burrito se veía cargado con manzanas, con patatas, con 1000 suministros para la casa. Aquella tarde habían cargado con un gran acopio de leña, y el animal, caminando hacia la casa, iba razonando a su manera. «Si nada me gustó la primavera, menos aún me agradó el verano, y el otoño tampoco me parece cosa buena. ¡Ah, qué ganas tengo de que llegue el invierno! Yo sé que entonces no tendré la jugosa hierba que con tanto afán deseaba, pero al menos podré descansar cuando me apetezca. Bienvenido sea el invierno. Tendré en el pesebre solamente paja seca, pero la comeré con el mayor contento». Y cuando por fin llegó el invierno, el burrito fue muy feliz. Vivía descansando en su cómodo establo y, acordándose de las anteriores penalidades, comía con buena gana la paja que le ponían en el pesebre. Ya no tenía las ambiciones que entristecieron su vida anterior. Ahora contemplaba desde su caliente establo el caer de los copos de nieve.
Y al burrito descontento, que ya no lo era, se le ocurrió este pensamiento que todos nosotros debemos recordar siempre, y así iremos caminando satisfechos por los senderos de la vida. Disfrutar con lo que tenemos en cada momento es el secreto de la felicidad. Afilar el hacha. En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y éste, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña, trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día, trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó: ¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió: Realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. El leñador jefe le respondió: Has de saber que si no dedicas tiempo a afilar tu hacha, todo el esfuerzo que emplees será en vano. El arte de la caligrafía. Cierto día, una niña escribió una docena de caracteres y se los mostró a su padre, esperando de él un elogio. Después de examinarlo un momento, su padre, que era un famoso calígrafo, se había dado cuenta de la vanidad de su hija, aunque no hizo ningún comentario. Cogió el pincel y agregó un pequeño trazo a uno de los caracteres que había hecho la hija, convirtiéndolo en otro carácter distinto, y le dijo: «Enséñaselo a tu madre a ver qué dice». La pequeña fue a buscar a su madre en espera de un juicio alentador. Aunque la señora no era calígrafa, entendía la técnica de ese arte y solía emitir unas opiniones muy acertadas al respecto. Después de mirar durante un instante la obra de su hija, le dijo: «Has progresado, pero te falta mucho para conseguir el brío y la perfección de la caligrafía de tu padre. En este carácter que has escrito, solo este trazo se parece mucho a su estilo, y lo demás no tiene nada que ver», señaló, poniendo el dedo justo en el trazo que acababa de agregar el calígrafo. Avergonzada, la niña se dirigió a su padre y le preguntó: «Después de tantos días de práctica, ¿por qué no he podido dominar aún el secreto de tu arte?». «Es muy sencillo, hija. ¿Ves las tinajas que hay en el patio? Cuando empecé a aprender la caligrafía, me dijeron que había que llenar de agua las 18 tinajas. Y el día que se agotara el agua haciendo tinta para los ejercicios, sería un buen calígrafo. Lo hice, por eso escribo mejor». Sin decir una palabra más, la niña entendió perfectamente. Corrió hacia el patio y durante toda la mañana estuvo trabajando para llenar de agua aquellas enormes tinajas. Se puso a practicar día y noche. 20 años después, cuando agotó la última gota de agua, llegó a tal dominio de la caligrafía china que fue consagrada como la santa de los pinceles. ¿Cómo se abrió el sendero? Un día, un becerro tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a los pastos. Siendo animal irracional, abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo y bajando colinas. Al día siguiente, un perro que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar el bosque. Después fue el turno de un carnero, líder de un rebaño, que, viendo el espacio ya abierto, hizo a sus compañeros seguir por allí. Más tarde, los hombres comenzaron a usar ese sendero. Entraban y salían, giraban a la izquierda, a la derecha, descendían, se desviaban de obstáculos, quejándose y maldiciendo con toda la razón. Pero no hacían nada para crear una nueva alternativa. Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en un amplio camino donde los pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en 3 horas
una distancia que podría haber sido vencida en 30 minutos si no hubieran seguido la vía abierta por el becerro. Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado y posteriormente en la avenida principal de una ciudad. Todos se quejaban del tránsito porque el trayecto era el peor posible. Mientras tanto, el viejo y sabio bosque se reía al ver que los hombres tienen la tendencia a seguir como ciegos el camino que ya está abierto, sin preguntarse nunca si aquella es la mejor elección. Es fácil seguir el camino marcado, pero solo siguiendo tu propio camino acabarás dejando huella. La bendición del pobre anciano. En un día cálido de verano, caminaba un anciano por un sendero. Agotado y sin fuerzas, fue a sentarse cerca de un manantial. El agua surgía profunda entre las piedras y él no podía bajar hasta ella. En esto, con ánimo de beber, llegó un pastorcillo que saludó amablemente al anciano. Luego saltó entre las rocas y el anciano le dijo: «Yo también tengo sed, pero temo resbalar». «No se mueva, yo le llevaré agua». El pastorcillo llenó su cantimplora y fue a ofrecérsela al anciano. El agua fresca lo reanimó y al terminar de beber dijo: «Gracias, muchacho». Y el pastorcillo contestó: «¿Acaso no ha comido?», y repartió con el desconocido su merienda. Y hablaron mucho y se entendieron, como se entienden los corazones nobles. Por fin, el pastorcillo fue a recoger su rebaño para guardarlo y ayudó al anciano a ponerse en pie. Como despedida, el hombre dijo al muchacho: «Has sido muy bueno conmigo y nada tengo que ofrecerte, pero te daré mi bendición. La bendición de los ancianos y de los pobres trae felicidad. Te deseo salud y suerte». Muchas veces a lo largo de su vida, el pastorcillo recordó al anciano, pues su bendición le había dado la felicidad, y desde entonces comprendió que la generosidad es buena consejera. El leñador que perdió su hacha. En la orilla de un río estaba un leñador cortando un árbol. Era muy pobre, tanto que solo tenía el hacha con la que trabajaba cortando leña. Un día, mientras trabajaba a la orilla de un río, la hoja del hacha se le salió del mango y cayó al agua. Lleno de pesar, el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar. La ninfa de las aguas, que había oído sus lamentos, se apiadó de él y se le apareció. Cuando supo el motivo de su pena, la ninfa bajó al fondo del río y sacando un hacha de oro le preguntó: «¿Es esta tu hacha?». «No, esa no es mi hacha». La ninfa bajó de nuevo al río y sacó un hacha de plata. «¿Será quizás esta tu hacha?», dijo. El hombre respondió: «No, tampoco es esa mi hacha». La ninfa de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y esta vez sí trajo su hacha. Al verla, exclamó lleno de alegría el leñador: «Esa sí que es mi hacha». La ninfa le dijo: «Tómala. Nada me debes por la ayuda que te he prestado. Al contrario, puesto que me has demostrado no ser codicioso y mentiroso, mereces un premio. Puedes quedarte también con el hacha de oro y con la de plata». Enseguida se fue el buen hombre a enseñar el regalo y contar lo sucedido a sus compañeros. A uno de los compañeros se le ocurrió repetir la aventura para ver si tenía la misma suerte. Se acercó al río, dejó caer el hacha y se puso a llorar. La ninfa de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó: «¿Es esta tu hacha?». «Sí, sí, esa es mi hacha». Pero cuando el leñador alargó su brazo para cogerla, la ninfa desapareció con el hacha de oro. Por su mala intención, no obtuvo ningún premio y además perdió su hacha para siempre. Esta fábula nos enseña que la virtud siempre tiene su recompensa. El roble triste. Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos eran felices y estaban muy satisfechos.
Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. «Lo que te falta es concentración», le decía el manzano. «Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es?» «No lo escuches», exigía el rosal. «Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son?» Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol le exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo escucha tu voz interior». Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. El cantero. Había una vez un cantero que estaba insatisfecho consigo mismo y con su posición en la vida. Un día pasó por la casa de un rico comerciante. A través de la entrada abierta vio muchas posesiones e importantes visitantes. «Cuán poderoso debe de ser el comerciante», pensó el cortador de piedra. Se puso muy envidioso y deseó que pudiera ser como el comerciante. Para su gran sorpresa, se convirtió repentinamente en el comerciante, gozando de más lujos y poder de lo que nunca había imaginado, pero envidiado y detestado por aquellos menos ricos que él. Pronto, un alto funcionario pasó cerca, llevado en una silla de manos, acompañado por asistentes y escoltado por soldados. Todos, sin importar lo ricos que fueran, tenían que hacer una reverencia ante la procesión. «Cuán poderoso es ese funcionario», pensó. «Desearía ser un alto funcionario». Entonces se convirtió en el alto funcionario, llevado por todas partes en su bordada silla de manos y temido y odiado por todo el mundo. Era un día caluroso de verano, por eso el funcionario se sentía muy incómodo en la pegajosa silla. Levantó la mirada al sol. Brillaba orgulloso en el cielo, no afectado por su presencia. «Cuán poderoso es el sol», pensó. «Deseo ser el sol». Entonces se convirtió en el sol, brillando ferozmente sobre todos, abrasando los campos, maldecido por los granjeros y los trabajadores. Pero una enorme nube negra se interpuso entre él y la tierra, de modo que su luz no pudo brillar más sobre ella. «Cuán poderosa es esa nube de tormenta», pensó. «¿Quién pudiera ser una nube?». Entonces se convirtió en la nube, inundando los campos y las aldeas, increpado por todos. Pero pronto descubrió que estaba siendo empujado lejos por cierta gran fuerza y se dio cuenta de que era el viento. «Cuán poderoso es», pensó. «Deseo ser el viento». Entonces se convirtió en el viento, llevándose tejas de los techos de las casas, arrancando árboles, temido y odiado por todos debajo de él. Pero después de un rato sopló en contra de algo que no pudo mover. No importaba cuán fuertemente soplara contra ella, una enorme y altísima roca. «Cuán poderosa es esa roca», pensó. «¿Cuánto me gustaría ser una roca?». Entonces se convirtió en la roca, más poderosa que nada más en la tierra. Pero mientras estaba parado allí, oyó el sonido de un martillo golpeando un cincel en la dura superficie y sintió que estaba siendo cambiado. «¿Qué podría ser más poderoso que yo, la roca?», pensó. Bajó la mirada y vio lejos, debajo de él, la figura de un cantero.
Vivir como las flores. Un joven se dirige a su maestro. Maestro, ¿qué debo hacer para no sentirme molesto con algunas personas? Unas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento rabia por aquellas que son mentirosas y sufro con las que calumnian. Pues vive como las flores, advirtió el maestro. ¿Y cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo. Pon atención a esas flores, continuó el maestro señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita pues la virtud de rechazar todo lo malo que viene de otros y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. Las estrellas de mar. Había una vez un escritor que vivía en una playa tranquila, cerca de una colonia de pescadores. Todas las mañanas iba a caminar por la orilla del mar para inspirarse y pasaba las tardes en su casa escribiendo. Cierto día, mientras caminaba por la playa, vio una sombra que parecía bailar. Al acercarse a esa figura, se dio cuenta de que se trataba de una niña. Recogía estrellas de mar que estaban en la arena para tirarlas nuevamente al océano. ¿Por qué estás haciendo eso?, preguntó el escritor. No lo ve, explicó la niña. La marea está baja y el sol está brillando. Ellas se secarán y morirán si permanecen aquí en la arena. El escritor quedó asombrado por lo que había dicho la niña y le contestó: Pequeña, existen millones de kilómetros de playa en este mundo y centenares de millones de estrellas de mar desparramadas por las playas. ¿Qué diferencia hay? Tú solo tiras unas pocas estrellas al océano y la mayoría muere. ¿Qué diferencia hay? Para esta estrella sí hice una diferencia. Aquella noche el hombre no pudo escribir. Al día siguiente por la mañana volvió a la orilla, buscó a la niña y se unió a ella. Juntos comenzaron a arrojar las estrellas de mar al océano. Ahora son dos los que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la diferencia. Arreglar el mundo. Un científico vivía preocupado con los problemas del mundo y estaba decidido a encontrar medios para disminuirlos. Pasaba días encerrado en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años entró en su laboratorio decidido a ayudarle a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, intentó hacer que el hijo se marchase a jugar a otro sitio. Viendo que sería imposible sacarlo de allí, el padre pensó algo para entretener al niño con el objetivo de distraer su atención. De repente, tomó un mapa de una revista y, con una tijera, lo recortó en varios pedazos. Junto con un rollo de cinta adhesiva, lo entregó al hijo diciendo: ¿A ti te gustan los rompecabezas? Entonces voy a darte el mundo para que lo arregles. Aquí te lo dejo todo roto. Mira si puedes arreglarlo bien. Hazlo todo tú solo. Calculó que al niño le llevaría días recomponer el mapa. Pero algunas horas después, oyó la voz del chico que le llamaba con toda tranquilidad. «Padre, padre, ya he terminado. Lo he conseguido». Al principio, el padre no dio crédito a las palabras de su hijo. Sería imposible a su edad haber conseguido recomponer un mapa que jamás había visto. Entonces, el científico levantó los ojos de sus anotaciones, seguro de que vería un trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en su sitio. ¿Cómo sería posible? ¿Cómo el muchacho habría sido capaz? Tú no sabías cómo era el mundo, hijo mío. ¿Cómo lo conseguiste? Padre, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando tú quitaste el papel de la revista para recortar, yo vi que del otro lado había la figura de un hombre. Cuando tú me diste el mundo para arreglarlo,
Lo intenté, pero no lo conseguí. Fue entonces cuando me acordé del hombre. Di la vuelta a los recortes y empecé a arreglarlo, ya que yo sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar el hombre, di vuelta a la hoja y encontré que había arreglado el mundo. Los dos lobos. Una mañana, un sabio anciano cherokee contaba a su nieto acerca de la vida y de la lucha que se desarrolla dentro del interior de las personas. El anciano dijo: «Hijo mío, se libra una batalla entre dos lobos en nuestro interior, dentro de todos nosotros. Uno de ellos es un lobo negro. Es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, egolatría, competencia y superioridad. El otro lobo es blanco. Es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad y compasión. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de nosotros y dentro de todos los seres de la tierra». El nieto, después de unos minutos de reflexión, preguntó a su abuelo: «Dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará?». El sabio anciano cherokee simplemente respondió: «El resultado de la batalla depende de qué lobo decidas alimentar tú». El árbol de los problemas. Había contratado a un carpintero para ayudarme a reparar mi vieja granja. Él acababa de finalizar su primer día de trabajo, que había sido muy duro. Su sierra eléctrica se había estropeado, lo que le había hecho perder mucho tiempo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Nos dirigíamos a la puerta de su casa y se detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario. Tocó el tronco con ambas manos. Al entrar en su casa ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía había cambiado completamente. Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del olivo, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo visto cuando entramos. «Ese es mi árbol de los problemas», contestó. «Sé que no puedo evitar tener problemas durante el día, como hoy en el trabajo, por ejemplo. Pero no quiero traer estos problemas a mi casa. Así que cuando llego aquí por la noche, cuelgo mis problemas en el árbol. Luego, a la mañana, cuando salgo de mi casa, los recojo otra vez». «Lo curioso es», dijo sonriendo, «que cuando salgo a la mañana a recoger los problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado la noche anterior. Y es que, si te centras en el presente, desaparecerán todos los problemas». 3 gotas de agua. El alba pasó una mañana cerca de una camelia y oyó pronunciar su nombre por 3 gotas cristalinas. Se aproximó. Luego, posándose en el corazón de la flor, preguntó cariñosa: «¿Qué desean de mí, gotas brillantes?». «Que vengas a decidir una cuestión», dijo la primera. «Somos 3 gotas diferentes, reunidas en diversos puntos. Queremos que digas cuál de nosotras vale más y cuál es la más pura». «Acepto. Habla tú, gota brillante». Y la primera gota trémula habló así: «Yo vengo de las altas nubes. Soy hija de los grandes mares. Nací en el ancho océano. Después de andar por 1000 borrascas, una nube me absorbió. Fui a las alturas donde brillan las estrellas y desde allí, rodando entre rayos, caí en la flor en la que descanso ahora. Yo represento al océano». «Ahora habla tú, gota brillante», dijo el alba a la segunda. «Yo soy el rocío que tiembla sobre los lirios. Soy hermana de la luna. Soy hermana de las tinieblas que se forman en cuanto llega la noche. Yo represento al amanecer del día». «¿Y tú?», preguntó el alba a la más pequeña. «Yo nada valgo». «Habla. ¿De dónde vienes?». «De los ojos de una madre.
soy una lágrima. Esta es la de más valor. Es la más pura. Pero yo fui océano. Y yo atmósfera. Sí, trémulas gotas. Pero esta fue corazón. Pobres y ricos. Un día, una madre de familia rica y muy acomodada, con el firme propósito de que su hija valorara lo afortunada que era de poder gozar de tal posición y se sintiera orgullosa de ella, la llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina muy humilde. Pasaron 3 días y 2 noches en su vivienda de campo. En el auto, retornando a la ciudad, la madre preguntó a su hija: ¿qué te pareció la experiencia? Buena, contestó la hija con la mirada puesta en la distancia. ¿Te diste cuenta de lo pobre que puede llegar a ser la gente? Sí, mamá. ¿Y qué aprendiste? Insistió la madre. Muchas cosas, mamá. Que nosotras tenemos un perro y ellos tienen 4. Nosotras tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín. Y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotras importamos linternas de Oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca, y el de ellos llega al horizonte. Que nosotras compramos nuestra comida. Ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotras oímos CDs. Ellos escuchan una perpetua sinfonía de jilgueros, cardenales, pericos, ranas, sapos, grillos y otros animalitos. Todo esto a veces dominado por el sonoro relinchar del caballo de un vecino que trabaja su monte. Nosotras cocinamos en microondas. Ellos, todo lo que comen, tiene ese glorioso sabor del fogón de leña o del horno de barro. Para protegernos, nosotras vivimos rodeadas por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotras vivimos conectadas al móvil, al ordenador, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia. Tú y papá tenéis que trabajar tanto que casi nunca os veo. Ellos tienen tiempo para hablar y convivir cada día en familia. La madre quedó impactada por la profundidad del pensamiento de su hija. Y entonces la niña terminó: gracias, mamá, por haberme enseñado lo pobres que somos. Esta historia nos hace reflexionar. La felicidad es un estado interior poderoso que no depende de factores externos, sino que está en nuestro interior y depende de nuestra actitud en la vida. Si atamos la felicidad al dinero, a las posesiones o a ciertas condiciones especiales, entonces nos arriesgamos a perder la felicidad en cualquier momento. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.